quiero hablarte de fallas en el compresor. El primer tipo de fallas que vamos a analizar es cuando el compresor no arranca. Primero que nada, si hacia él llega el voltaje. Sea que tu compresor sea de 110 voltios o de 220 voltios, también puede ser 220 trifásico. Debes verificar que le llegue estos voltajes a tu compresor. Lo segundo que debes analizar para que el compresor pueda arrancar y funcionar de manera adecuada es su kit de arranque. Por lo general, el kit de arranque contiene 4 elementos. Estos son un contactor, un relé potencial, un capacitor de marcha y un capacitor de arranque. Una manera muy sencilla que desarrollé para aprenderme cómo está conectado un kit de arranque fue la siguiente. Hace tiempo ya hicimos un video acerca de los kits de arranque, así que te voy a dejar el enlace al final si deseas revisarlo. 5 es común y también es una línea del circuito. De 1 sale al capacitor de arranque y de ahí sale al capacitor de marcha, que en el mismo punto tiene la otra línea y va al run del compresor. De 2 que va al otro lado de este capacitor y que también va al arranque. Ahora, ¿qué hay en un contactor? ¿Qué hay en un contactor? ¿Cómo está conectado el contactor? Ya conectamos todo el kit. Ahora conectemos el contactor. Como el contactor tiene estas dos líneas, entonces aquí tienes un lado de la bobina y acá tienes el segundo lado de la bobina. Aquí tienes las dos líneas, L1, L2, L1, L2. Entonces obviamente de aquí vas a salir en un cable para el compresor y el otro cable va a ir al 5 del relé. Para realizar una conexión muy sencilla es que de un lado de la bobina se conecta directamente con la línea. Y el otro lado o la otra línea, antes de llegar a la bobina, para conectarlo debo de pasar por un presostato y también un termostato antes de llegar a la bobina. Entonces, ¿cuál es la función del presostato? El presostato me va a controlar tanto el arranque y el paro, ya sea en alta presión o en baja presión. Si hay una excesiva alta presión, por ejemplo, por encima de los 250 psi, él va a enviar a abrir el circuito, por el cual va a desconectar el contactor y ya no vamos a tener contactor funcionando, por lo cual va a parar el sistema. 2. Cuando llega la presión, ejemplo, a los 30 psi, él va a decir estamos en suficiente presión para iniciar el proceso de refrigeración, por lo cual envía la señal para que el equipo arranque. Y en el lado de baja presión o el presostato de baja presión, lo que me ayuda a controlar o a verificar es que si llega a estar por los 5 psi, el equipo lo va a apagar. El presostato va a decir está demasiado baja la presión, no sé por qué, puede haber una fuga, puede haber lo que sea, cuidemos el compresor, no podemos permitir que el compresor llegue a trabajar en vacío. Así que si llega a 5 psi, inmediatamente él abre el circuito para que el contactor se abra, se pare. Y el segundo ajuste que tiene es el diferencial.
Entonces, en la diferencial, nosotros queremos ajustar para que el compresor trabaje cuando llegue a 30 psi, arranca. Y cuando llega a 5 psi, para. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 30 y 5? Es 25 psi. Entonces, en el presostato, la calibración que se hace para que el sistema arranque a 30 psi y pare a los 5 psi, debemos de ajustar el diferencial o el DIF a 25 psi. Eso en cuanto al ajuste mecánico para el compresor. Ahora necesitamos tener también un control de temperatura. Para esto viene el termostato. Te voy a poner como ejemplo en una granja en donde se enfría leche. Por lo general, la temperatura de la leche cuando sale de la vaca es mayor a los 30 grados. Y para conservar la leche o los nutrientes que posee esta leche, debemos refrigerar lo antes posible hasta los 4 grados. Entonces, cuando el termostato detecta que hay elevada temperatura en su sensor de temperatura, lo que él va a hacer es enviar la señal. Pero ¿a quién le envía la señal? Ahí es donde entra la válvula solenoide. Espero que a estas alturas ya hayas visto el video sobre las válvulas solenoides para que puedas entender a la perfección cómo funciona. Entonces, el termostato envía señal para que abra la válvula solenoide. Entonces, lo que sucede es que cuando la temperatura es mayor o está alta temperatura dentro del evaporador, el termostato envía señal a la válvula solenoide. La solenoide, al recibir la señal, cerrar su circuito, lo que hace es abrirse. Cuando abre la solenoide, inyecta el flujo del gas refrigerante, aumentando la presión por dentro de las tuberías del circuito de refrigeración. Cuando la presión aumenta, llega a los 30 psi, entonces el presostato dice, tenemos presión suficiente para iniciar la refrigeración. Entonces el presostato envía la señal al contactor para que el contactor, una vez haya clavado, entonces inicia todo el proceso al kit de arranque para que inicie su función el compresor. Entonces, cuando tú tienes fallas en el que el equipo no arranca, tú tienes que verificar todo este sistema, todo lo que sucede aquí para que puedas darte cuenta de dónde está la falla. Porque un contactor dañado puede que no arranque el compresor, pero tú no tienes la necesidad de reemplazar el relé potencial ni los capacitores, sino que ¿cómo verificamos que un contactor está averiado? Pues simplemente que al recibir las señales en las bobinas y si no se clava, entonces está averiado sus bobinas. O si es que al clavarse el contactor, se clava y se desclava inmediatamente, tienes una falla también. O si hay alguna quemadura en alguna de las líneas, es necesario reemplazar aquel contactor. Cuando hay una falla en el relé potencial, por lo general hay que reemplazar el kit completo. Además, si tú tienes fallas de que el equipo está que enciende y ahí para, enciende y para, debes darte cuenta de que puede ser una por temperatura, pero si no llega a la temperatura, entonces tienes que tener un problema con él, con el presostato. O si no, es el termostato quien te está enviando señal falsa. Puedes tener un problema con tu válvula solenoide, porque si la válvula solenoide no llega a cerrarse completamente, lo que va a suceder es que va a ir aumentando paulatinamente la presión interna, y cuando llegue a los 30 psi el equipo va a encender automáticamente, aunque el termostato no haya dado la orden. Por eso tú tienes que conocer todo, cómo opera tu equipo, cómo está funcionando y cada uno de los detalles que hacen que el sistema de refrigeración actúe. Entonces, cuando tienes fallas en el compresor, fallas eléctricas. Finalmente, si tú tienes un equipo trifásico, cuando destapes la caja de conexión,
te vas a dar cuenta de que no tiene esto. No tiene kit de arranque. No te asustes, no se lo robaron. Simplemente debes verificar que cada fase tenga su voltaje adecuado. Hasta aquí nuestro video acerca de las fallas comunes que tiene el compresor. Si tú deseas saber todas las fallas mecánicas, sus causas y cómo puedes resolverlo, te invito a ver este video que te dejo a continuación. Sin más que decir, gracias por ver un nuevo episodio de Técnico Mundial.